No se puede negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectar a casi todos. Pero, ¿eso significa que todos estamos locos? ¿Qué causa la angustia psicológica? Los primeros psiquiatras pensaban que era un desequilibrio de los humores que se podía curar solamente sangrando a los pacientes por medio de cuchillos o de sanguijuelas. Otros pensaban que los problemas mentales provenían de los órganos como las amígdalas, el estómago y el vaso, de extirparlos. Luego intentaron alterar la función del cerebro, pero sin éxito. Hoy en día los psiquiatras nos dicen que el comportamiento indeseado se arregla por medio del equilibrio de la química del cerebro con una pastilla. ¿Están en lo correcto esta vez? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it is fact. A pesar de esta falta de evidencia, los psiquiatras dicen que los fármacos psicotrópicos son iguales que los fármacos médicos normales. ¿Es posible que sea verdad? La solución es que, a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio que se puede medir y que se ha mostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible o mensurable que corregir. Aquí tienen la evidencia de una infección bacterial. Aquí está la prueba del trastorno psiquiátrico, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Aquí tienen un brazo roto. Aquí está el trastorno depresivo mayor. Aquí está un tumor cerebral. Y aquí está el trastorno bipolar. Lo que saca a relucir la pregunta: ¿cómo se puede medicar algo que físicamente no existe? La respuesta es que no se puede. Y además, debido a que los fármacos psicotrópicos se diseñan específicamente para eludir las defensas naturales del cuerpo y entrar en el cerebro, pueden alterar el delicado equilibrio de procesos químicos que son vitales para que el cerebro funcione bien. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Eso es lo que produce los algunas veces serios efectos secundarios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. A pesar de los efectos incapacitantes de sus fármacos, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas los han utilizado para crear un mercado muy grande y lucrativo con un valor de miles de millones. Han hecho esto a base de dar nombres a más y más de los problemas de la vida como trastornos médicos que exigen el tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la timidez se convierte en trastorno de angustia social, pérdida de un ser querido, trastorno depresivo mayor, nostalgia, ansiedad por la separación, sospecha, trastorno de personalidad paranoica, tener altibajos, trastorno bipolar, distraerse fácilmente, TDAH. Esa es la razón por la que es casi imposible que alguien vea a un psiquiatra hoy en día sin que se le diagnostique con una enfermedad mental. Y un diagnóstico de la enfermedad mental implica fármacos psicotrópicos. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Y se estima que estos medicamentos causan más de 700,000 reacciones adversas graves cada año, incluso 42,000 muertes. Mientras tanto, la industria psiquiátrica gana $300,000 millones cada año. El punto no es si los problemas emocionales de la gente son reales. Sí lo son. La pregunta que debería hacerse es: ¿cómo es que los psiquiatras han convencido a la gente que estos problemas son indicadores de enfermedades mentales?
cómo han utilizado estas enfermedades para generar una demanda de parte de médicos y del público para los fármacos psicotrópicos, y cómo es que estos fármacos sin poderes curativos conocidos y que tienen una lista interminable de efectos secundarios se han convertido en el tratamiento estándar para casi cada problema de la vida. Los psiquiatras afirman que han realizado un progreso enorme en el campo de la salud mental a lo largo del último siglo y medio. Para demostrarlo, hablan de una historia de grandes avances en el área de los fármacos psicotrópicos. Pero este desfile de elementos químicos para el cerebro son los increíbles descubrimientos científicos que quieren que creamos. La psiquiatría institucional moderna ha dependido del suministro de fármacos psicotrópicos desde sus más tempranos inicios en los manicomios durante el siglo XIX. Durante ese periodo, los psiquiatras funcionaban casi exclusivamente como asistentes, prometiendo curar a quienes eran enfermos mentales graves. Pero como no podían, la medicina convencional no los consideraba verdaderos médicos. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar los arrebatos de comportamiento de los internos, los psiquiatras empleaban los primeros fármacos psicotrópicos como la morfina y el opio. Pero contrario a sus declaraciones, estos fármacos no curaban nada y demostraron ser altamente adictivos. Esto llevó a toda una generación de fármacodependientes, una solución mucho peor que el problema original. Pero los intentos de controlar el comportamiento reprensible continuaron, y para el inicio del siglo XX, las curas falsas para la enfermedad mental como la heroína podían verse difundidas a lo largo de Estados Unidos y de Europa. Incluso el psicólogo Sigmund Freud jugó un importante rol en la creación de la industria de la cocaína en el mundo occidental, escribiendo muchos artículos entusiastas que promocionaban su uso para la angustia espiritual y las dificultades de la conducta. Freud, as a psychoanalyst, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud escribió más tarde: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Lo que Freud no reveló era el conflicto de interés significativo que involucraba a las dos corporaciones gigantes farmacéuticas rivales, Merck y Parke Davis. Ambas le pagaban para promocionar sus respectivos fragmentos de escritos sobre la cocaína. La campaña de marketing inicial de Sigmund Freud para los fármacos psicotrópicos contribuyó a crear una seria epidemia de cocaína a lo largo de toda Europa a finales del siglo XIX. Estaba claro que se tendría que encontrar otra píldora de la felicidad. No les llevó mucho tiempo. Los psiquiatras de la primera mitad del siglo XX recurrieron a continuación a las anfetaminas. Como sucedió anteriormente, la promoción exagerada disminuyó con la prueba inevitable de que los fármacos no solo eran inefectivos, sino altamente tóxicos y adictivos. Cada moda siguió la misma pauta. Primero el fármaco se aclamaba como un avance médico sensacional para los problemas mentales. Luego los informes en aumento sobre los graves efectos secundarios empezarían a llegar. Y tras años de ser desmentidos, cuando los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya no pudieran seguir negando los peligros del fármaco, lo abandonarían a favor de su siguiente fármaco milagroso. Aunque ninguna de sus terapias con fármacos han demostrado nunca curar nada, los psiquiatras continuaron su búsqueda de una panacea que, suponían, lo curaría todo. Y en 1954, su sueño, eso creyeron, se hizo realidad con la introducción del primer así llamado fármaco milagroso de la psiquiatría, el cloropromazin, más conocido como Thorazin. Diseñado y puesto a prueba originalmente como tinte sintético, luego como antiparasitario porcino, se descubrió accidentalmente que el Thorazin desconectaba los controles motrices humanos. Uno de los primeros artículos que promocionaban su uso psiquiátrico declaraba que la meta es producir un estado de retardación motriz, indiferencia emocional y somnolencia. Thorazine was considered the chemical lobotomy instead of
cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. El Thorazine demostró ser tan lucrativo inmovilizando pacientes con comportamiento indeseado que su fabricante, SmithKline & French, organizó una campaña promocional en torno al fármaco, que incluía pagarle a psiquiatras influyentes como oradores, la organización de campañas en los medios de comunicación y hasta programas de televisión. Un preludio al marketing de fármacos masivos que vemos hoy en día. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campaña tuvo un éxito tremendo. El ingreso de SmithKline & French ascendió vertiginosamente más del 500% en las 2 décadas sucesivas, con el Thorazine representando más de un tercio de los ingresos de la compañía en 1970. Al final, un estimado de 250 millones de personas en todo el mundo han tomado Thorazine y fármacos de este tipo. 23% más que la población entera de Estados Unidos. Las puertas se habían abierto de par en par. SmithKline & French y los psiquiatras en sus nóminas habían demostrado que por medio del marketing podía haber dinero a lo grande con los fármacos psicotrópicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se revelara que el Thorazine tenía sus propios problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, the muscle jerking, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como el Thorazine entorpecía de esa forma el funcionamiento mental, su uso tuvo que limitarse a las instituciones. Pero habiendo grandes sumas de dinero de por medio, la carrera consistía en descubrir un fármaco psicotrópico que pudiera sacarse de las instituciones y llevarse a manos de un mercado mucho más amplio, más extenso y más lucrativo, el público en general. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955 ese fármaco fue aprobado. Se llamaba Miltown. El primero de los así llamados tranquilizantes con efectos mínimos. Pero para vender su nueva clase de fármacos psicotrópicos al público, los psiquiatras y las compañías farmacéuticas primero tuvieron que volverlos a posicionar como trabajan en los procesos de la enfermedad, más que solo agentes sedativos o de refrenamiento de comportamientos humanos indeseables, como había sido el Thorazine. Para hacer esto, iniciaron un bombardeo de marketing sobre sus colegas, poniendo anuncios en publicaciones profesionales como el Diario Americano de Psiquiatría. Entonces se contrató a prominentes psiquiatras para que difundieran las noticias al resto del campo médico. Pocos sabían que la industria farmacéutica le estaba pagando a Nathan Kline, uno de los psiquiatras más influyentes de su época, cuando proclamó que tranquilizantes como Miltown tenían una importancia equivalente a la introducción de la energía atómica, si es que no era mayor. Se enviaron muestras gratuitas a los psiquiatras y médicos para hacer que los pacientes empezaran a usar el fármaco. Un año después, la presentación del marketing llegó al público. Y Miltown pronto se convirtió en el primer fármaco de superventa no solo para los encarcelados en un manicomio, sino para el público en general. Se comercializó Miltown a las mujeres embarazadas, las amas de casa y los oficinistas que lo llamaban Excedrin para ejecutivos. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor, and soon, it became a fashion to take some of these medications.
Para los años 60, se habían distribuido 36 millones de recetas de Miltown únicamente en Estados Unidos, lo que representó $200 millones en ventas, una cifra sin precedentes en aquella época para cualquier fármaco psicotrópico. El éxito de Miltown condujo a la introducción de muchos más fármacos psicotrópicos para el público en general a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Uno de esos fármacos era el Valium. Lanzado con la delirante aclamación de los psiquiatras y la prensa, Valium se recetó de forma tan amplia a las amas de casa con estrés que incluso adquirió un sobrenombre, un pequeño ayudante para las madres. En medio de todo este alboroto, había fuertes pruebas iniciales y bien documentadas de que con los tranquilizantes también venían efectos secundarios graves que alteraban la vida. A Miltown, por ejemplo, pronto el asesor del presidente de la Comisión sobre Abuso de Narcóticos y Fármacos de 1962 lo etiquetó como aún más peligroso y adictivo que la cocaína o la metanfetamina, y pronto cayó en desuso. Pero la comunidad psiquiátrica ignoró esos avisos. Se había abierto la caja de Pandora, y con sus nuevas píldoras, ellos ya no eran los que cuidaban al demente. Eran médicos reales, administrando fármacos a los pacientes, y su lógica retrasada era, si los fármacos de hecho paralizaban los síntomas mentales, ¿no estaban por tanto abordando alguna enfermedad física en el cerebro? En cuestión de años, este razonamiento le permitió a la psiquiatría experimentar un cambio profundo. Los psiquiatras ya no eran cuidadores, eran médicos. Las quejas mentales ya no eran psicológicas, eran los síntomas de una enfermedad. Y para tratarlas, los psiquiatras escribían recetas. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. El negocio estaba yendo tan bien que un grupo de prominentes psiquiatras se reunió en Puerto Rico en 1967 para planificar la expansión del uso de los fármacos psicotrópicos para el año 2000. De acuerdo al psiquiatra que lo organizó, Dr. Wayne O. Evans, psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Para principios de la década de 1980, el Valium se había convertido en el fármaco más ampliamente recetado en el mundo occidental. Tan solo en 1978 se habían vendido casi 2.300 millones de comprimidos, suficiente para medicar a la mitad de la población mundial. El negocio de la medicación psicotrópica había llegado a estar tan fuera de control que en una audiencia de 1979 sobre el uso y abuso de los benzodiazepanes, un senador de Estados Unidos comentó: The whole pitch appears to be to sell, sell and market. Pero cosas mayores todavía estaban por llegar. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac se lanzó con un bombo y platillo tremendo, con cuentos de recuperaciones milagrosas, mentes enfermizas curadas y vidas destrozadas restablecidas. Y todo sin casi ningún efecto secundario o adicción, o por lo menos eso afirmaba su fabricante. Se prosiguió rápidamente con muchos antidepresivos nuevos, promocionando también un alivio psicológico instantáneo con pocos inconvenientes. Y con esto, la corriente principal psiquiátrica abandonaba la psicoterapia en favor de la farmacología para siempre. En un golpe audaz y efectivo del marketing, al mundo se le había dicho que estos nuevos antidepresivos no eran solo para los deprimidos, sino que eran fármacos de un estilo de vida, para una sociedad de elección de humor. Pero casi inmediatamente surgieron pruebas que afirmaban que la seguridad y eficacia universales estaban muy lejos de la verdad. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. En el transcurso de 10 años, detalles pasmosos de los efectos secundarios como violencia y suicidio ya no podían seguirse ignorando, con un estimado de 3.900.000 casos de efectos adversos únicamente con el Prozac. Se publicaron advertencias de cajas negras alertando al público de los riesgos significativos de violencia y suicidio.
una vez más, contra las fuertes protestas de las compañías farmacéuticas y la psiquiatría organizada. Pero cuando las patentes de los antidepresivos expiraron, como era previsible, los psiquiatras y los fabricantes de fármacos finalmente admitieron la verdad. Pero ahora afirmaban, aquí había un nuevo descubrimiento científico sensacional que lo cambiaría todo, un nuevo tipo de fármacos llamados antipsicóticos atípicos, recién aprobados para tratar tanto la esquizofrenia como un trastorno mental llamado trastorno bipolar, poco conocido en aquel entonces. De repente, la diagnosis del trastorno bipolar hizo furor, con los porcentajes de diagnosis ascendiendo a millares de puntos de porcentaje en cuestión de años. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. Pronto, sin embargo, como sus predecesores, se demostró que los antipsicóticos atípicos tenían efectos secundarios paralizantes y hasta mortales, como obesidad, diabetes y problemas coronarios, junto con una eficacia cuestionable y una dependencia prácticamente segura. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Hoy el mismo ciclo continúa, con una emocionante cobertura de los medios sobre los nuevos tratamientos químicos promocionados como avances sensacionales. Los alucinógenos como el LSD y el éxtasis están a prueba ahora para su uso como prescripción psiquiátrica en el futuro. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un siglo y medio más tarde, quedan dos preguntas en pie. ¿Dónde está la ciencia que sustenta a la psiquiatría? ¿Y cuánto más tiempo va a continuar el público creyéndose sus falsas esperanzas, bombo publicitario y mentiras descaradas? Desde hace mucho, los psiquiatras desearon ser considerados a un nivel equiparable con los profesionales médicos. Pero mientras los médicos regulares tienen pruebas de diagnóstico para demostrar o rebatir la existencia de enfermedades, los psiquiatras no las tienen. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. It can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Así que la pregunta es, sin ningún análisis científico de laboratorio que muestre la presencia o ausencia de problemas mentales, ¿cómo funciona el sistema de diagnóstico psiquiátrico y cómo llegó a extenderse tanto? La búsqueda de la psiquiatría por una base científica ha estado en marcha durante más de un siglo. A finales del siglo XIX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin fue el primero en intentar clasificar los problemas mentales como estados médicos de enfermedad. Aunque dedicó su vida a intentar demostrar que ese problema venía exclusivamente de fuentes biológicas y hereditarias, nunca pudo hacerlo, concluyendo finalmente que era prácticamente imposible diferenciar científicamente al normal del demente.
A pesar de los hallazgos de Kraepelin, los psiquiatras persistieron con muchos esfuerzos en la clasificación a lo largo de los años, lo que resultó en la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1952. Un pequeño manual encuadernado en espiral de 130 páginas, el DSM-1 describía 112 de los supuestos trastornos mentales, sin basarse en ningún procedimiento científico estándar, sino en las contribuciones de una papeleta de votación enviada por correo al 10% de los miembros psiquiatras de la APA. Con la publicación de su segunda edición en 1968, el DSM había ahora crecido a 145 trastornos, sin basarse todavía en ninguna ciencia, aunque lleno de teorías sobre los orígenes de sus enfermedades. Pero con la ola de popularidad de las drogas psiquiátricas como Miltown y Valium entre el público en general, la comunidad psiquiátrica se dio cuenta que había que encontrar una explicación biológica para justificar su prescripción. Y la encontraron en un artículo escrito por el psiquiatra Dr. Joseph Chilcrout. Aunque él no tenía forma de descubrir en qué consistía la química normal del cerebro, Chilcrout teorizó que los problemas mentales podrían estar causados por un desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores del cerebro. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but where's, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Aunque Chilcrout nunca pudo demostrar su teoría del desequilibrio químico, era demasiado tarde. La comunidad psiquiátrica ya había adoptado la teoría como una explicación médica que sonaba plausible para los trastornos mentales enumerados en el DSM. Pero sin análisis que confirmaran el desequilibrio químico, los psiquiatras todavía estaban plagados de graves incoherencias en el diagnóstico. No solo eso, sino que los psiquiatras no podían diferenciar al cuerdo del demente. Este punto lo dejó totalmente claro en 1972 el famoso experimento de Rosenhan, donde un total de 8 voluntarios perfectamente sanos se presentaron en instituciones mentales afirmando oír voces en sus cabezas que solo decían vacío, hueco o sas. No se declaró ningún otro síntoma psiquiátrico. El resultado, cada uno de los voluntarios, incluido el Dr. David Rosenhan, fue internado inmediatamente en la institución. The moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Todos, excepto uno, fueron diagnosticados como esquizofrénicos. Solo los dieron de alta después de admitir que en verdad estaban enfermos mentalmente y en remisión. Tras enterarse del experimento, la comunidad psiquiátrica estaba furiosa. Un hospital retó a Rosenhan para que enviara más voluntarios, prometiéndole detectar a cada uno de los pacientes falsos. 3 meses después, anunciaron orgullosamente que de 193 pacientes que se habían presentado, habían mandado a casa más de 41 que fingían una enfermedad mental y consideraron a otros 42 como sospechosos. El problema era que el Dr. Rosenhan no había mandado a una sola persona. 70 años después, la conclusión de Emil Kraepelin de que la psiquiatría no podía diferenciar la cordura de la demencia se había demostrado otra vez como correcta. En su estudio, Rosenhan concluyó: cualquier proceso de diagnóstico que se presta demasiado fácilmente a errores masivos de este tipo no puede ser uno muy fiable. No fue solo el bochorno resultante del experimento Rosenhan lo que causó que la dirección psiquiátrica adoptara un enfoque nuevo para el diagnóstico. Con la rápida expansión en el negocio psicotrópico, la psiquiatría experimentó un cambio sísmico en la forma en que promocionaba la enfermedad mental. Y la tercera edición del DSM, encabezada por el psiquiatra Dr. Robert Spitzer, adoptó un enfoque biológico basado decididamente en el cerebro.
A diferencia de sus predecesores, el DSM-3 propuesto daba por sentado que los problemas mentales se derivaban de las anormalidades físicas del cerebro. Y en vez de describir causas psicológicas posibles debido a la angustia mental, el DSM-3 simplemente les proporcionaría a los clínicos listas de verificación de los síntomas. Sin embargo, estas descripciones eran lo bastante amplias para poder aplicárselas a cualquiera en cualquier momento de la vida. Sin ninguna ciencia para apoyarlos, estos nuevos trastornos propuestos y las listas de verificación que iban con ellos se vieron sujetos a negociación intensa, compromiso, alteración y acalorado debate. El psiquiatra David Schaffer, que asistió al congreso del DSM-3, observó: People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression is, coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical. Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They set 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Un psicólogo informó que durante los debates del criterio propuesto para el trastorno masoquista de la personalidad, la mujer de Spitzer protestó acerca de uno de los síntomas de los trastornos, a lo cual Spitzer respondió: bueno, quítalo. Sea científico o no, una vez que el trastorno se aprueba por votación en el DSM, es muy difícil que se vote para quitarlo. En raras ocasiones, sin embargo, esto ha ocurrido también. La homosexualidad, una enfermedad mental, de acuerdo con los DSM 1 y 2. Después de que los activistas por los derechos de los gays se manifestaron en su convención de 1973, la APA se doblegó ante la presión política y decidieron enviar por correo papeletas de votación a sus miembros psiquiatras para eliminarla de la siguiente edición del DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine, it was a problem. That's not medicine, that's something else. Y los psiquiatras que escribieron el DSM-3 lo sabían, como Robert Spitzer admitiría a la BBC muchos años más tarde. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. Pero en vez de aprender de sus errores, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó el DSM-4 en 1994. Y era todavía más grande, con 374 diagnósticos diferentes en sus 886 páginas. La nueva edición superó el triple del número de enfermedades enumeradas en el DSM-1. Esta rápida expansión en el número de diagnósticos psiquiátricos puede que no ayude al paciente, pero beneficia a muchos otros. Una vez que un diagnóstico ha sido creado, entra en los planes de estudio profesionales, surgen especialistas para tratarlo, se organizan conferencias, investigación y publicaciones que lo tratan. Los psiquiatras formulan los síntomas de sus pacientes que corresponden a este y se recetan drogas para ello. El DSM, en resumen, no era ya solo un manual, sino una industria con todas las de la ley. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. El peligro de todas estas enfermedades psiquiátricas es que cualquiera que vaya por el mundo hoy en día podría calificársele como que tiene una enfermedad mental. Usando el DSM,
los psiquiatras de la Universidad de Harvard han declarado que la mitad de la población de la Tierra estará mentalmente enferma en el curso de sus vidas. Un prominente psiquiatra de Harvard, Dr. John Ratey, va un paso más allá sosteniendo: nadie es verdaderamente normal. Aunque la Asociación Psiquiátrica Americana ha reconocido discretamente la falta de pruebas para la teoría del desequilibrio químico de Joseph Schildkraut, la afirmación todavía sigue repitiéndose hasta la saciedad en los medios y se pasa a los pacientes cada día. Y aunque nunca lo oigamos en los medios de comunicación, los psiquiatras admiten sin problemas que los trastornos enumerados en el DSM no tienen una patología demostrada y por lo tanto no pueden calificarse como enfermedades médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. No obstante, la siguiente edición, el DSM-5, se encuentra en la etapa de planificación y espera publicarse en el 2012. Y esta vez, la negociación para las siguientes enfermedades psiquiátricas se está llevando a cabo en secreto. Pero sí conocemos algunos de los nuevos trastornos bajo consideración. Uno es el trastorno de adicción a la Internet, que se presentó originalmente como una broma en un artículo del New Yorker de 1997. Sin embargo, se afirma ahora que 25 millones de personas pueden calificarse como surfistas compulsivos de la red. Otros trastornos contemplados en el DSM-5 incluyen la compulsión a ir de compras, atracarse de comida, síndrome de apatía, síndrome de alienación parental, trastorno relacional, trastorno explosivo intermitente, furia al volante. Todas ellas categorías de enfermedad potencial con drogas psicotrópicas que esperan asignarse a ellas. De acuerdo con la APA, 19 de 27 psiquiatras del panel superior que deciden sobre qué enfermedades incluir en la siguiente edición del DSM tienen lazos financieros con compañías farmacéuticas. La situación se puso tan mal que el arquitecto del DSM-3, Robert Spitzer, y el editor del DSM-4, Alan Francis, revelaron a la prensa el siguiente aviso. La APA bien podría ser acusada de conflicto de interés en la creación del DSM-5 para crear nuevos pacientes para los psiquiatras y nuevos clientes para las compañías farmacéuticas. Pero la comunidad psiquiátrica había decidido no abordar ese tema, y por una buena razón. Hoy en día, las drogas psiquiátricas le permiten a las compañías farmacéuticas embolsarse más de $80 mil millones al año. Y con cada nueva edición del DSM, los diagnósticos no solo se han expandido en número, sino que arrojan una red más amplia para abarcar segmentos de la población como la tercera edad, los militares, las mujeres en estado y hasta los niños. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Hoy en día, casi 1 millón de niños han sido diagnosticados como bipolares, haciéndolo más extendido que el autismo y la diabetes combinadas. En el 2007, 500,000 de niños y adolescentes tomaron por lo menos una receta de un antipsicótico, incluyendo 20,000 que tenían menos de 6 años de edad. Las drogas antipsicóticas, poderosos compuestos químicos diseñados solo para los pacientes más gravemente afectados mentalmente, son ahora una industria de $22,800 millones. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis,
comes to treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Y la persona promedio es completamente inconsciente de que los diagnósticos psiquiátricos no son médicos, sino meramente basados en comportamientos votados. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo los psiquiatras toman estos trastornos inventados y hacen que la gente se crea que los tiene? Según los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo tienen un trastorno mental. 3 veces las poblaciones metropolitanas de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, la Ciudad de México, Mumbai, Milán, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapur, Roma y Berlín combinada. ¿Hay realmente esta cantidad de enfermos mentales o es solo un caso de buen marketing? A principios del 99, Estados Unidos se enfrentó a una nueva epidemia aterradora. Te sonrojas, sudas, tiemblas, te resulta difícil respirar, decían los pósters. Con el eslogan, imagina ser alérgico a la gente. La enfermedad era el trastorno de ansiedad social, TAS o SAD en inglés, y se afirmaba que afectaba al 13,3% de la población americana. Y para saber más, se instruía a los lectores a contactar con un grupo, la Coalición del Trastorno de Ansiedad Social. Lo que al público no se le dijo era que tanto la coalición como la campaña las había creado una agencia de relaciones públicas y era financiada por una empresa farmacéutica. Más tarde ese año, con la campaña haciendo consciente a millones de personas conscientes de este mal, previamente desconocido, el Paxil se convirtió en la primera droga aprobada por la FDA para el trastorno de ansiedad social. Psiquiatras como Jack Gorman, de la Universidad de Columbia, y Murray Stein, de la Universidad de California en San Diego, firmaron como los líderes para la campaña de Paxil. Y en 3 años, Paxil se disparó desde la 3ª posición en su clase a ser la primera. El director de producto de Paxil alardearía más tarde: el sueño de cada hombre de marketing es encontrar un mercado no identificado, desconocido y desarrollarlo. Eso es lo que pudimos hacer con el trastorno de ansiedad social. La competición del Paxil se fijó en esto. Ese mismo año, Pfizer consiguió la aprobación de la FDA para vender su antidepresivo Zoloft para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Contrataron también una firma de relaciones públicas para crear su propio grupo de líderes psiquiátricos y les pagaron para difundir sus noticias sobre el trastorno. Esta campaña afirmaría que 1 de cada 13 personas desarrollaba este trastorno en su vida. Y esto incluía a quien viera un acto de violencia, un desastre natural o un evento angustioso. Y como con Paxil, las ventas del Zoloft subieron por las nubes. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Esta práctica de vender la enfermedad se conoce como la compraventa de la enfermedad, una expresión que definió el periodista Lynn Payer como intentar convencer a gente que está esencialmente bien de que están enfermos, o gente ligeramente enferma de que están muy enfermos. En Madison Avenue, la compraventa de la enfermedad se logra con una estrategia de clasificar la condición, donde la enfermedad mental se vende igual que los coches, la cerveza o el detergente de ropa. Y de acuerdo con el mayor gurú de Nueva York, Vince Parry, no hay una categoría terapéutica que acepte mejor la clasificación que el campo de la ansiedad y la depresión, donde la enfermedad raramente se basa en síntomas mensurables y por lo tanto abierta a la definición conceptual.
Parry sugiere entonces a los ejecutivos 3 estrategias principales para lo que él llamó el fomento de la creación de enfermedades psiquiátricas. La primera es elevar la importancia de una condición o hacer que el público crea que un problema es mucho peor y mucho más extendido de lo que realmente es. Antes de la introducción de los antidepresivos SSRI, la depresión se consideraba, incluso para los psiquiatras, que afectaba a solo 100 de cada millón de personas. Desde entonces, las estimaciones han subido a tanto como 100,000 por 1,000,000. Un aumento de 1000 veces. El resultado es que más o menos el 10% de los americanos, unas 27 millones de personas, toma antidepresivos hoy en día, el doble que en 1996. Very good marketing. That all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be, are now classified as, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Otra enfermedad psiquiátrica, el trastorno bipolar, se consideraba raro, afectando solo a una décima parte del 1% cuando se introdujo en el DSM-3. Hoy se afirma que un 10% de la población, 100 veces el número original, tiene esa condición. El trastorno bipolar pediátrico no estaba enumerado siquiera en el DSM cuando el psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biederman, empezó a publicar estudios afirmando que los cambios de ánimo en los niños no eran comportamientos normales, sino que en realidad eran enfermedades mentales. La campaña de ventas de la enfermedad de Biederman funcionó. Solo en la última década, el índice de niños con bipolar ha subido un 4000%. Pero lo que no se le dijo a los padres era que 25 empresas farmacéuticas distintas habían garantizado el trabajo de Biederman. La extensión de su influencia no se reveló hasta que una investigación del Senado en 2008 expuso a Biederman por no informar de más de $1.600.000 en ingreso farmacéutico. Pero estas revelaciones no tuvieron efecto en la psiquiatría. El bipolar pediátrico sigue siendo aceptado ampliamente en la comunidad psiquiátrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. Not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. La venta de la enfermedad, estrategia número 2, redefinir una condición existente. Esta táctica toma un estado de ánimo normal y lo redefine como una enfermedad psiquiátrica que ahora tiene que tratarse con drogas. Ejemplo, la tristeza invernal. Una condición mental común relacionada con la falta de sol en los meses de invierno, pero redefinida por los psiquiatras como el trastorno afectivo estacional, una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento psiquiátrico. Otro ejemplo, consideremos el cambio de emociones en la menstruación de la mujer, creada por los psiquiatras como trastorno disfórico premenstrual. Una enfermedad mental descubierta no en el laboratorio, sino en el departamento de marketing del fabricante de drogas Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Estrategia número 3 para la venta de enfermedad. Crear una condición nueva para una necesidad del mercado no satisfecha. Ejemplo, trastorno de ir de compras compulsivo, promocionado por el psiquiatra Dr. Jack Gorman. En sus apariciones ante el público, se citaba un estudio reciente que afirmaba que hasta 20 millones de americanos, 90% de ellos mujeres, podía tener el problema. Lo que no reveló era que el estudio fue financiado por los laboratorios Forest, fabricantes del antidepresivo Celexa, y que él era un asesor pagado para por lo menos 13 firmas farmacéuticas, incluyendo Forest.
La mayoría de los consumidores no ha oído hablar del concepto del marketing de la enfermedad para sacar beneficio, pero para los que están en la publicidad y los fármacos es bien conocido. Un informe de 2005 de comprensión de la empresa Reuters para ejecutivos de compañías farmacéuticas observa que la capacidad de crear nuevos mercados de enfermedades aporta una cantidad indecible de miles de millones de ventas de fármacos y que los próximos años presenciarán todavía más creación de enfermedad patrocinada por las corporaciones. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Uno podría entonces preguntar, ¿hay alguien cuestionando este aumento extremadamente cuestionable y científicamente no probado de diagnósticos mentales? En abril de 2006, el diario médico británico encontró sin querer, cuando publicaron un estudio pionero que anunciaba una enfermedad psiquiátrica recién descubierta, el trastorno de deficiencia motivacional o MODED. Se caracterizaba por letargo y una indisposición para trabajar. Se afirmó que MODED afectaba a millones. Pero cuando los medios de comunicación por todo el mundo transmitieron las noticias sin cuestionarlas, el diario dijo la verdad. El estudio era parte de la edición de su Día de los Inocentes. Pero el chiste demostró el punto. La venta de la enfermedad funciona. Incluso gente sin enfermedades mentales pueden ser consideradas en riesgo y que se les recomiende un tratamiento de drogas. Un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica Americana instaba a todas las víctimas de ataques al corazón a tomar un antidepresivo para prevenir la depresión, estuvieran deprimidos o no. Luego se descubrió que los autores tenían una relación financiera no revelada con el fabricante del antidepresivo, Lexapro. El drogado preventivo es la onda del futuro. Como un experto dijo, por lo visto hay una cantidad de dinero ilimitada que ganar con el marketing farmacéutico de los remedios para las enfermedades y todavía más de los remedios para reducir los factores de riesgo para la enfermedad. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Con estas astutas campañas de ventas de la enfermedad, 100 millones de personas en el mundo están hoy en día tomando psicotrópicos. Y como resultado, la industria de los psicotrópicos está ganando más de $150,000 cada minuto. Un asesor del consumidor dijo, puedes vender cientos de millones de dólares de una droga, hasta una mala, si tienes la campaña de marketing correcta. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Ahora que las campañas de comercialización de la enfermedad crean la ilusión de enfermedad mental generalizada, ¿qué tan seguras son las drogas que los psiquiatras recetan para tratarla? En la psiquiatría moderna, los fármacos psicotrópicos se han convertido en las armas de elección. ¿Pero son tan seguras como se nos ha llevado a creer? Cuerpos de regulación internacionales, como la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, requieren que todos los fármacos sean seguros y eficaces antes de que puedan comercializarse. Para lograrlo, las empresas farmacéuticas tienen que conducir ensayos clínicos minuciosos y exhaustivos que demuestren la seguridad y eficacia de sus fármacos antes de su comercialización. Al menos, eso se supone que tiene que pasar. Pero bajo la apariencia de relaciones públicas, las afirmaciones de los psiquiatras y empresas farmacéuticas sobre la seguridad del fármaco psicotrópico están muy lejos de la verdad. Y hay muchas razones para ello. Para comenzar, los análisis de seguridad los hacen principalmente las empresas farmacéuticas, no agencias gubernamentales ni laboratorios independientes, creando un obvio conflicto de interés. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. El primer paso al presentar una solicitud para un fármaco psicotrópico es encontrar un trastorno en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría y adjuntarlo al fármaco. Entonces se inician los ensayos clínicos, primero en animales, luego en humanos. Si el fármaco pasa las pruebas en humanos, los ensayos clínicos siguen entonces 4 fases.
En la primera fase, se pone a prueba en un número reducido de voluntarios, usualmente jóvenes saludables, para determinar si el fármaco no es excesivamente tóxico y qué efectos secundarios porta. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. En la segunda fase, los investigadores psiquiátricos determinan si el fármaco crea los efectos buscados en el cuerpo humano y cuán grande puede ser la dosis que se puede dar antes de que se presente toxicidad. Como en la primera fase, los sujetos para el test son principalmente voluntarios jóvenes saludables. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? La tercera fase compara el fármaco psicotrópico contra un placebo o una pastilla de azúcar. Aunque las pruebas de la tercera fase son mayores y más amplias que las fases 1 o 2, normalmente implica solo unos 1000 pacientes y dura simplemente de 4 a 8 semanas, sin duda no el tiempo suficiente para determinar ningún efecto secundario a largo plazo. Hoy en día, la investigación clínica es una industria multinacional motivada por el lucro, donde las empresas farmacéuticas e investigadores psiquiátricos están implicados en cada detalle, desde el diseño del estudio hasta el análisis de los datos y la publicación del estudio. Pero al hacer sus ensayos, los psiquiatras encaran un problema que el resto del campo médico no tiene. No tienen análisis científicos de laboratorio para medir la mejora objetivamente. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. Es esta carencia de ciencia lo que les permite a los investigadores de fármacos psiquiátricos distorsionar los ensayos sobre fármacos a favor de la empresa farmacéutica. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Otro truco del oficio involucra darles a los sujetos antes del ensayo los fármacos que se ponen a prueba y después ponerlos en retirada. Luego, después de empezar el ensayo, se les da otra vez el fármaco que se está poniendo a prueba. Y o bien salen de la retirada y dan mejores resultados, o si siguen con el placebo, seguirán sintiéndose peor. El psiquiatra Richard Borison, por ejemplo, les quitó el Haldol a esquizofrénicos para generar una psicosis activa. Luego les volvió a dar Haldol durante el ensayo. A pesar de esto, su estudio se sigue citando en los folletos psiquiátricos. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. Quizá la forma más habitual de alterar el resultado de los ensayos clínicos es simplemente no contar a los individuos que lo dejan debido a los efectos secundarios. De hecho, en ensayos clínicos para el antipsicótico Zyprexa, 2/3 de los 2.500 participantes tenían tantos efectos secundarios que lo dejaron. De los 800 restantes, el 22% informó de reacciones adversas graves al fármaco. Y durante los ensayos para probar el Prozac, de los 11.000 pacientes a los que se puso a prueba, solo 286, menos del 3%, habían terminado de hecho los breves ensayos, estos de 4 o hasta de 6 semanas. En otra práctica común, los efectos secundarios adversos se encubren dando fármacos adicionales que no son parte del estudio.
Y se ha sabido que algunos de los que hacen las investigaciones simplemente falsifican los estudios. Un ejemplo que viene al caso, el psiquiatra Farouk Abu Sahab, expresidente del Comité de Ética de la Sociedad de Psiquiatría de Minnesota, cuya paciente, que reclutó para uno de sus ensayos clínicos, informó tener pensamientos suicidas agudos. En sus documentos de investigación, él, sin embargo, no anotó ningún efecto adverso. 2 días después, ella saltó de un puente de Minneapolis para morir. Una forma final de alterar los datos de las pruebas es ocultar las reacciones indeseadas a los fármacos usando términos menos aterradores. Este truco se usó en el famoso estudio 329 del Paxil, donde efectos secundarios, como casos agresivos de pensamientos y actos homicidas, se categorizaron bajo la palabra hostilidad, mientras que bajo el nebuloso término de riesgo emocional, se archivaron los pensamientos y acciones suicidas. En muchos casos, los ensayos clínicos están establecidos para no identificar violencia ni suicidio en lo más mínimo. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. El diseño de ensayos parciales para evitar hallazgos negativos, la interpretación de datos en bruto a favor de tu fármaco y darle la vuelta a todo el estudio para acentuar lo positivo son solo algunas de las muchas formas de hacer que el ensayo sea parcial. Es esta tormenta perfecta de deshonestidad intelectual lo que ha llevado a un experto en fármacos a concluir que se puede demostrar que la mayoría de los hallazgos de investigación son falsos. Las empresas de fármacos son las dueñas de esos estudios, y cuando creen que tienen suficientes pruebas para convencer a quienes los regulan de que su fármaco es seguro y eficaz, les presentan sus ensayos clínicos de la tercera fase para su aprobación. La FDA solo requiere 2 ensayos clínicos, así que las empresas de fármacos pueden conducir tantos estudios como haga falta para encontrar los 2 que tengan la mejor oportunidad de aprobación de la FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como director de la División de Productos Médicos Neurofarmacológicos de la FDA, el psiquiatra Paul Levere se quejaba de que el patrocinador podría simplemente hacer estudios hasta que las ranas criasen pelo, hasta lograr que un par de esos estudios casualmente fueran significativos estadísticamente, sacarlos y decir que se ajustaban a los criterios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este punto lo hizo obvio en el 2008 el psicólogo Irving Kirsch y sus colegas, quienes obtuvieron cada ensayo clínico que se presentara alguna vez, publicado o no, de la FDA de Estados Unidos de 4 antidepresivos de la nueva generación. Los resultados fueron tanto alarmantes como ilustrativos. En las palabras de Kirsch, las medicaciones antidepresivas han mostrado solo beneficios modestos en relación con el tratamiento de placebos, y cuando se incluyen datos de ensayos no publicados, el beneficio cae por debajo del criterio para una importancia clínica. Además de esto, se han descubierto cantidades de efectos secundarios asociados con cada uno de estos antidepresivos, incluyendo homicidio, suicidio y asesinato en masa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Pero los psiquiatras desestimaron el estudio de Kirsch, porque los fármacos psicotrópicos son un negocio redondo y los ensayos clínicos son una gran parte de ese negocio. Tomemos por ejemplo a Martin Keller, expresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Brown, autor principal del estudio así llamado Paxil 329.
Este ensayo clínico, que puso a prueba a cientos de niños con el antidepresivo Paxil, encontró que el fármaco era, en forma general, bien tolerado y eficaz, lo que en términos científicos es un elogio efusivo. Y la lista de coautores del estudio tiene 22 de los más destacados líderes de opinión clave en la psiquiatría. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Con la aprobación de la FDA, Paxil se convirtió en un éxito de ventas en el mercado infantil y adolescente, con ventas de $55 millones en el 2002. No fue hasta que la oficina del fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda en el 2004 que la verdad salió a la luz. Los datos en bruto mostraban que Paxil no solo no era más eficaz que el placebo, sino que los pacientes jóvenes tomando Paxil tenían 6 veces más tendencia a los pensamientos suicidas. De hecho, estos datos revelaron también que 11 de 93 niños en el estudio desarrollaron efectos secundarios graves, por lo que hubo que hospitalizar a 7. Pero conforme al propio administrador de Keller, a muchos de esos niños o se les descartaba del estudio o se les codificaba como no de acuerdo al estándar para evitar tener que contarlos. Aunque no admitió su culpabilidad, la empresa farmacéutica llegó a un acuerdo extrajudicial de $2.500.000, menos de lo que Paxil hacía cada 7 horas. Siguiendo a esto, cientos de demandas judiciales. Pero cuando los abogados hicieron declarar al Dr. Keller, principal autor del estudio 329 de Paxil, este no admitiría demasiado. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. ¿Cómo podía haber sabido tan poco sobre un estudio de un fármaco en el que él era el autor principal y que él mismo usó para promocionar Paxil para los niños en destacados diarios médicos y en congresos? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante los 2 últimos años de su estudio del Paxil, Keller se embolsó personalmente $1 millón en dinero de la empresa farmacéutica, nada de lo que revelara en la investigación que publicara. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Con este nivel de corrupción dominando el campo de las pruebas de fármacos psicotrópicos, nos queda la pregunta: ¿dónde están esos a quienes se les confía nuestra protección?
Se supone que los organismos gubernamentales de regulación tienen que velar por el bienestar de los pacientes. Entonces, ¿por qué se permiten tantos fármacos psicotrópicos peligrosos en el mercado? En algún punto se consideró que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos era el estándar de oro en la seguridad farmacéutica, pero ya no cuando se trata de los fármacos psicotrópicos, pues el psiquiatra y las empresas farmacéuticas se han apoderado del proceso de aprobación. Desde hace mucho, los consultivos de fármacos de la FDA que recomiendan la aprobación de fármacos psicotrópicos han estado bajo el dominio de psiquiatras con vínculos financieros con las empresas farmacéuticas. Un estudio mostró que el 92% de las reuniones de asesoría de la FDA en la última década tenían al menos un miembro con conflictos de intereses. En respuesta a la acusación de conflicto de intereses, la FDA dice haber intentado encontrar expertos en salud mental sin conexiones con la industria farmacéutica, pero sin encontrar uno. Para resolver esto, emiten renuncias de derechos que permiten que un psiquiatra forme parte del panel asesor sobre el fármaco, a pesar de tener un conflicto de intereses de hasta $50,000 al año con tales empresas. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive, and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La puerta giratoria entre el gobierno, el mundo académico y la industria farmacéutica es uno de los secretos peor guardados de la psiquiatría. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Por ejemplo, Daniel Troy, que fue miembro de un grupo de presión de una empresa farmacéutica, más tarde se le contrató como asesor general para la FDA, donde presentó informes legales a favor de empresas farmacéuticas y contra las víctimas de los fármacos. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Después de dejar la FDA, Daniel Troy volvió a la industria farmacéutica, donde ahora es vicepresidente superior y asesor general para el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. Esta es la atmósfera en la que los psiquiatras en la FDA le dieron aprobación a los fabricantes de fármacos para vender fármacos psicotrópicos. Pero supuestamente las pruebas clínicas no deben terminar aquí. Hay una etapa final de pruebas, la cuarta fase. La cuarta fase requiere que las empresas farmacéuticas hagan un seguimiento de los efectos secundarios que sin duda ocurren en el público general, mucho más allá de los muestreos reducidos de la tercera fase. La cantidad de efectos secundarios que surgirán ahora ha motivado a un grupo de defensa a alertar al público que la mayoría de los problemas de seguridad del fármaco no serán evidentes hasta que el fármaco haya estado en el mercado por lo menos 7 años. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly.
En vez de tener una función de seguridad como vigilancia post-marketing, las pruebas clínicas de la cuarta fase se están volviendo a formular como investigación post-marketing y se les da un nuevo propósito diciendo que son medios para poner a prueba los fármacos psicotrópicos para trastornos psiquiátricos adicionales. Por ejemplo, el Zoloft, aprobado por la FDA en el 91 para tratar la depresión grave. Desde entonces también se ha aprobado para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, el de estrés postraumático, el disfórico premenstrual, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social. En el 2005, el último año antes de que perdiera su patente, Zoloft tuvo beneficios brutos de $3.300 millones. Y como otros fármacos psicotrópicos, la mayor parte de esa suma es lucro puro. Por ejemplo, la fabricación de 100 pastillas de Xanax cuesta solo 2,5 centavos, pero se comercializan en $136.79, un beneficio de más de 500,000%. Por esta razón, las empresas farmacéuticas tienen márgenes de beneficio de un 16%, el triple del promedio de la mayoría de las empresas. En el 2006, se pagó a directores generales de las 10 compañías farmacéuticas más importantes un promedio de $18 millones al año, casi 400 veces el ingreso de la familia estadounidense promedio. A los inversionistas también les agradan las empresas farmacéuticas que producen fármacos psicotrópicos, puesto que los psiquiatras nunca las recetan para curar los problemas mentales, sino para manejarlos, a menudo a lo largo de toda una vida. Los clientes de por vida tienen un fuerte impacto en el saldo final. Como el famoso comentario de un analista de la bolsa: el primer desastre es que mates a la gente, el segundo que la cures. Las acciones de las empresas farmacéuticas han sido una de las ganadoras más constantes de Wall Street y ampliamente consideradas una de las inversiones más rentables que uno podría realizar. En el 2002, el total de beneficios de las 10 empresas más importantes en Fortune 500 excedía los beneficios combinados de los otros 490 negocios. Y un descenso en los precios de las acciones farmacéuticas representaría grandes pérdidas para los inversionistas del mundo, y las inversiones tienen que protegerse. Con tanto dinero en juego, no es de extrañar que a los accionistas nunca se les diga la verdad sobre los fármacos en los que han invertido su dinero. No son conscientes de que la aprobación de la FDA no garantiza la seguridad de los fármacos y que las pruebas clínicas que justifican su aprobación a menudo se basan en falsedades y engaños. Pero una vez que el fármaco está aprobado, el siguiente reto es: ¿cómo convencer a los médicos que escriben recetas de que estos fármacos en realidad son seguros, eficaces y con muy pocos efectos secundarios, cuando las pruebas por la propia empresa farmacéutica demuestran que ese no es el caso?